Entonces, podemos hablar del capítulo 30. Vean que este capítulo 30 habla sobre la ley de Faraday. La ley de Faraday se la debemos a Michael Faraday. Este señor vivió entre 1791 y 1867. A Michael Faraday le debemos la concepción moderna de los motores que tenemos hoy en día. Sin estas ideas de Faraday no tendríamos motores. Y por eso este capítulo sigue siendo muy importante. Y nos va a revelar dos cosas interesantes respecto a los motores. Lo que Faraday propone es que nosotros debemos tener una corriente inducida. Si nuestro campo magnético induce corriente, nuestro campo magnético es como si fuera una fuerza electromotriz. Las famosas FEM que ustedes estudiaron en Física 2. Él dice, si existe una corriente inducida por el campo magnético, entonces debe existir una fuerza electromotriz inducida, que llamaremos para efecto práctico una FEM inducida, ¿verdad? Y esta idea tan sencilla transformó el concepto actual de motores. Vean que ustedes ya son expertos en fuerzas electromotrices. Lo que sucede es que el campo magnético se puede almacenar. ¿Lo ven? Si ustedes tienen un imán aquí, ese imán va a ser imán siempre que usted no lo deje caer o lo caliente. En cambio, su batería eléctrica, la ven, que genera campo eléctrico, la que compran ahí en el supermercado, ¿verdad? La batería o la batería de su celular se descarga. ¿Ven? Se muere en el tiempo. En cambio, el productor de campo magnético siempre produce campo magnético. Y pensando en esas cosas, la gente empieza a decir, vea qué interesante, yo puedo en el campo magnético mover cosas. Y eso de alguna manera revoluciona la industria, revoluciona la sociedad moderna. Propone Michael Faraday entonces que esa FEM tiene que ser igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Que vean que si tengo varias vueltas, si tengo un sistema de varias vueltas, esa FEM es menos el número de vueltas por el flujo magnético de una sola vuelta. Y eso es lo que nos dice la sección 31, ¿verdad? La sección 31 nos propone este concepto. Pero Michael Faraday va un poquito más allá, ¿verdad? Porque vean que la idea es que este flujo magnético me produzca movimiento. Entonces él dice, debe haber una forma de ver en esta ecuación el movimiento. Y esa es nuestra sección 32. Nuestra sección 32 se llama la FEM del movimiento.
Y Faraday dice, piense en el flujo magnético más regular posible. Vean que nuestro flujo magnético más regular posible va a ser simplemente VA, ¿verdad? Eso es lo más regular posible. Entonces él dice, vea qué interesante. Usted puede decir que solo va a variar el área. Va a tener un sistema que solo varíe su área. Donde yo lo puedo ver esa área, cualquier área, yo la puedo ver como una longitud por un ancho. ¿Qué pasa si aplico esto en nuestra relación para fuerza electromotriz? Vean que si yo lo aplico, esto me daría la derivada con respecto al tiempo de BLX. Pero, si yo digo que L y B son constantes en el tiempo, lo puedo sacar de mi derivado y terminar con esta relación, ¿verdad? Que me asegura que menos B por L por dx de t. Pero ahora, dx de t siempre va a ser una velocidad, ¿lo ven? Una velocidad de cómo cambia el área o de cómo cambia ese desplazamiento. Entonces yo siempre la FEM la puedo ver como menos BLV. Eso es interesante porque esta relación mantiene las unidades correctas y siempre yo puedo ver cualquier FEM como esa relación. Y entonces ahí le cae la chispa a Faraday. Él dice, mira, esta ecuación que está aquí relaciona campo eléctrico, ¿verdad? Porque la FEM usted la puede obtener a partir de un campo eléctrico. Hay una relación directa que ustedes aprendieron en física 2. Esto es campo eléctrico igual a campo magnético. Y él dice, siempre que usted quiera igualar campo eléctrico con campo magnético, necesita movimiento. Y a él se le prende el foco. Él dice, mira, esto hace lo siguiente, vean, y esto es importantísimo. Él dice, vean, esta ecuación tan sencilla, lo que me está diciendo es que cualquier movimiento puede generarle a usted electricidad, o cualquier electricidad le puede generar movimiento. ¿Lo ven? La forma vulgar de llamar al campo eléctrico es electricidad. Electricidad igual a movimiento. O, porque esta ecuación se cumple en las dos direcciones, movimiento igual a electricidad. Y eso revolucionó la industria, ¿verdad? Ustedes saben que antes de este momento, la electricidad se producía quemando cosas. No solo cosas, la gran mayoría de electricidad se producía quemando ballenas o la grasa de la ballena. Por eso normalmente en las escuelas los ponen a leer Moby Dick, ¿verdad? Y todo el mundo puede decir, qué libro más aburrido. Bueno, Moby Dick resume de alguna manera la industria que había en ese momento con el aceite de ballena, ¿verdad? El aceite de ballena era la forma con que se movía la industria, ¿verdad? Pero con esta ecuación y con esta idea, usted encuentra que con movimiento usted puede hacer electricidad. No necesita andar cazando ballenas. Y eso cambió las cosas. Este es el mismo precepto. Vamos a ver cómo funciona una represa hidroeléctrica, ¿verdad? En una represa hidroeléctrica, la velocidad la pone el agua cayendo, ¿verdad? ¿No? Genera electricidad. Y en un automóvil, ¿verdad? El campo eléctrico almacenado genera movimiento, hace que las ruedas se muevan. ¿Todos de acuerdo? Aquí de por medio debemos estudiar lo que conocemos como
la ley de Lenz. La ley de Lenz es bastante interesante. Esa es la sección 31.3. La ley de Lenz asegura que la corriente inducida en un lazo está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio del flujo magnético. A través del área cerrada por el lazo. Y claro, yo podría obtener esto de otra manera, ¿verdad? La ley de Lenz. La ley de Lenz simplifica el saber cuál va a ser la dirección de las corrientes inducidas. Simplifica el proceso. Entonces, el mejor ejemplo, por mucho, para entender la ley de Lenz, es pensar en un sistema, en un circuito eléctrico, donde tengo una resistencia acá, tengo acá dos cables y aquí tengo una varilla que se puede mover. Se mueve con una velocidad v. Entonces, esta varilla, vean que cuando se mueve en esta dirección, cambia el área de esta espira, de este lazo. Para acá la aumenta, para acá la disminuye. Entonces, la pregunta es, si yo pongo un campo magnético, pensemos un campo magnético que entra a la pizarra, ¿en qué dirección se va a generar aquí la corriente inducida? Vean que si yo meto el campo en esta dirección, por dar un ejemplo, ese flujo va a ser negativo, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Si yo empiezo a correr esto en esta dirección, voy haciendo el flujo cada vez más negativo. Entonces la corriente que se induce aquí necesita generar un campo magnético que cancele este campo. ¿Lo ven? Que lo vaya cancelando. La forma de que este campo se cancele, ¿verdad?, es que la corriente venga en esta dirección. ¿Lo ven? Voy a hacerlo de color negro. Que la corriente venga en esta dirección. Entonces, claro, como tengo corriente en esta dirección, va a haber campo magnético que sale de la pizarra, ¿verdad?, que va a estabilizar ese cambio. ¿Todos conmigo?
¿Qué pasa ahora si yo más bien muevo esta varilla en esta dirección? Si yo la meto. Vean que entonces ahora voy haciendo cada vez más pequeño el flujo magnético. Lo voy disminuyendo. Entonces ahora voy a necesitar más bien crear más, como disminuyo el área, necesito crear más campo magnético para que la cantidad de flujo siga siendo la misma. ¿No ven? Entonces vean que en ese caso necesito más bien que la corriente vaya en esta dirección para que el campo magnético se meta en la pizarra. ¿No ven? Entonces, si yo ahora muevo esto en esta dirección, necesito ahora campo magnético en esta dirección. Perdón, que la corriente se mueva en esa dirección. Simplemente por la ley de Lenz, ¿verdad? Preguntas. ¿Qué pasa si no se mueve esta varilla? Ve, este dt no existe, ¿verdad? Esa derivada vale 0. Por eso necesito cambiar el área, ¿lo ven? ¿Todos de acuerdo? La hice igual. Ah, perdón. Va en la otra dirección. Es para acá. Sí, ¿verdad? Para que salga. ¿Todos de acuerdo? Preguntas. Y eso es lo que me permite la ley de Lenz. Usualmente la ley de Lenz, ustedes van a ver en el libro, no hay problemas donde sean exclusivamente de la ley de Lenz. Pero muchas veces en los problemas de este capítulo hay una parte C que les preguntan, ¿en qué dirección se mueve la corriente? ¿Verdad? Entonces es un problema excelente para utilizar la ley de Lenz. ¿Todos de acuerdo? Demos un paso más. Como les digo, podemos hablar de la relación esto era 30 y nadie me dijo nada. En 34 hablamos de la relación entre la FEM inducida y campos eléctricos. Vean que la relación ya la conocemos, porque mencionamos como la FEM era igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Pero nosotros ya en Física 2 aprendimos cuánto vale la FEM a partir del campo eléctrico. Nosotros sabemos que la FEM es igual a la integral cerrada de E punto ds. De tal manera que se cumple que la integral cerrada de E punto ds es igual a menos la derivada de B con respecto a B. Y eso me da una relación directa entre campo eléctrico y campo magnético. Esa ecuación vamos a desentrañarla más en los siguientes capítulos, ¿verdad? Porque va a ser muy importante. Vean que ahora con esto en mente,
cómo campo eléctrico y campo magnético se relacionan, puedo llegar y construir motores. Eso es la sección 35. Habla sobre motores y generadores. La sección 35 le recuerda que como esta ecuación no le importa qué es campo eléctrico y qué es campo magnético, va en las dos direcciones. Lo que usted llama motores son generadores y lo que usted llama generador es un motor. No existe ninguna diferencia entre un motor y un generador. ¿Lo ven? Generador de corriente eléctrica, ¿verdad? El generador que ustedes tienen en una represa hidroeléctrica podría ser un motor, ¿verdad? Es el mismo sistema. Veámoslo con un poquito de cuidado. Voy a borrar por acá. Pensemos en el siguiente problema. Este dibujo que vamos a hacer es cómo funcionan todos los generadores y todos los motores sobre la faz de la Tierra hoy en día. Pensemos en que tenemos aquí un imán de la siguiente forma. Aquí está el norte, aquí está el sur. Este imán aquí tiene una cierta profundidad, ¿verdad? Y dentro de este imán voy a meter una espira. Meto una espira. Una espira cuadrada. Y hago lo siguiente. Ese sistema que está ahí, ¿verdad? Vean que esta va a ser el área de la espira. Y voy a tener dos cables. Si yo, por ejemplo, ¿verdad?, sobre estos dos cables pongo una batería, si yo en estos dos cables conecto una batería, este sistema empieza a rotar. ¿Lo ven? ¿Por qué empieza a rotar? Bueno, porque entonces genera una corriente eléctrica acá. ¿Lo ven? Por la presencia de la batería. ¿Sí? Entonces, ¿qué me decía mi ecuación, verdad? Mi ecuación me asegura que el flujo magnético para este caso va a ser B.A, que es lo mismo a BA coseno de zeta. Pero ahora, si yo quiero saber la FEM, eso va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Pero cualquier ángulo yo lo puedo ver como omega t, ¿verdad? Cualquier ángulo yo lo puedo ver como una velocidad angular por el tiempo. Cualquier ángulo que varíe. Entonces vean que esta ecuación yo la puedo reescribir, ¿verdad? Mi flujo magnético yo lo puedo ver como BA por coseno de omega t. Pero esto implica que mi FEM es NBA omega por seno de omega t. Entonces, claro,
¿qué es lo que sucede, verdad? Como yo puse una FEM, puse una batería acá, necesito que el flujo magnético varíe en el tiempo. Si esta espira se queda quieta, el flujo magnético es constante. ¿Lo ven? Entonces, no se cumple esta relación. Para que esta relación se cumpla, esto entra en movimiento. ¿Cómo entra en movimiento? Según esa ecuación, ¿verdad? De aquí ustedes pueden despejar cuál es el omega, entonces pueden saber cuál es la velocidad de su motor. Y así funcionan absolutamente todos los motores sobre la faz de la Tierra. Vean que aún yo lo puedo hacer al revés. Al lugar de poner una batería aquí, pongo un bombillo. ¿Verdad? Pongo un bombillito. Aunque no lo crean, eso es un bombillo. Vamos a ver. Hay gente que lo dibuja así. Y se van a encender, ¿verdad? Si yo conecto esto a un bombillo y empiezo a mover esta espira, yo la muevo con mi mano, ese bombillo se enciende. Por la misma razón, ¿verdad? Si yo ahora tengo un omega, este no puede ser cero. Entonces se genera una diferencia potencial que me enciende el bombillo. Y esta sencilla ecuación describe, como les digo, a todos los generadores. Ese es un generador que funciona con mi mano, ¿verdad? Es muy común en los pueblos alejados donde le llaman dínamos, ¿verdad? Es como el nombre popular. Que ustedes conecten esto a una bicicleta, ¿verdad? Entonces ustedes pedalean y ven el televisor, ¿verdad? Entonces mientras pedalean está encendido el televisor o el radio, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Pueden poner un hámster, ¿verdad? Pueden poner el hámster ahí, ¿verdad? En algunos lugares ponen un caballo con una zanahoria y el caballo gira, ¿verdad? Y él trae su movimiento y hace energía. En la represa hidroeléctrica lo que tenemos es un chorro de agua corriendo acá que golpea esta espira y la hace entrar en movimiento. En un carro eléctrico lo que tenemos es un árbol de levas, ¿verdad? En un carro común y corriente, y cuando la gasolina se quema, el árbol de levas golpea esto y lo echa a girar. Eso es importantísimo de entender, ¿verdad? Esa es la razón por la cual los autos eléctricos no sirven para resolver el cambio climático. ¿Lo ven? Digámoslo como es, ¿verdad? Nosotros no tenemos miedo de decirlo. Los carros eléctricos no sirven en este momento para nada. No solo eso, usted contamina más teniendo un carro eléctrico. Porque usted la electricidad la tiene que generar en algún lado, ¿lo ven? Y la forma más barata de generar electricidad al día de hoy es quemando cosas. ¿Lo ven? Y usted tiene que quemar cosas de algún lado. Y claro, la cosa más práctica de quemar es gasolina. Entonces ustedes allá en Punta Arenas y allá en Limón tienen unos grandes motores diésel que queman diésel, echa ese diésel quemándose con árbol de levas, pone esto a girar y les genera corriente eléctrica que llega a la casa de ustedes. Pero como esa contaminación se está generando allá en Limón y allá en Punta Arenas, ustedes dicen, no, esa electricidad no contamina. No, esa electricidad contamina 10 veces más, porque toda esa contaminación se está generando en un solo lugar. ¿Lo ven? Y al planeta le cuesta más deshacerse de esa contaminación.
En cambio usted en su pequeño carrito, ¿verdad? Usted esa contaminación la va dejando por un gran área y hace menos daño, ¿verdad? No solo esto, vean, esta es la explicación también por qué las celdas solares no sirven para nada. Las celdas solares no sirven ni para una cuecha en este momento, porque ninguna planta se mueve. ¿Lo ven? Los animales tuvieron que inventar la grasa para el movimiento y la electricidad se resume en esta ecuación que está aquí. ¿Lo ven? Usted necesita movimiento para generar electricidad. Si algo no se mueve y se mueve un montón, no hay energía. ¿Lo ven? Entonces, claro, hace la misma cosa. La persona que fabrica celdas solares, como las celdas solares se fabrican allá en China, entonces dice, hey, no, profe, mi celda solar no contamina nada. Ah, ¿cuánto se contaminó allá en China para producir la celda solar que usted tiene? ¿Cuánto se contaminó en trasladar esa celda solar desde China a la casa de ustedes? ¿Lo ven? Y por eso es importantísimo este curso, por eso es importantísimo esta sección y por eso es importantísimo entenderla. Antes de que se me vayan, ¿verdad? Vean que necesitamos dejar la tarea. ¿Sí? Es interesantísimo, ¿verdad? Ustedes saben que lo que está pasando en el Amazonas en este momento, la gente busca soluciones muy sencillas y entonces empieza a donar dinero. Resulta que lo que está pasando en el Amazonas genera más dinero de lo que todos ustedes puedan donar. La cantidad de dinero que está ganando Brasil con que se queme el Amazonas es más. Por eso Brasil acaba de rechazar, ¿verdad?, el dinero que le quería regalar la Unión Europea. Brasil dijo, ¿sabe qué? Le estaban dando como 20 millones de euros. 20 millones de euros, no es nada. Cuando el Amazonas se quema, eso genera carbón mineral. Usted está quemando árboles de materia prima. Ese carbón mineral vendido para producir electricidad genera mucho más dinero del que ustedes le pueden regalar a Brasil, ¿verdad? Y nuevamente, si usted no lleva el curso de Física 3, usted puede seguir pensando, ¿verdad?, que va a resolver el problema del planeta con una celda solar. No existe ninguna planta que se mueva, ¿verdad? Vean que para la próxima lección, ¿verdad?, les voy a dejar el ejercicio 4 y el ejercicio 13. (34) y 30.13. El ejercicio 34, ese ejercicio ha salido en los dos últimos exámenes anteriores. El ejercicio 13 ha salido en el resto, ¿verdad?, de los exámenes. De este capítulo tenemos que poder resolver esos dos ejercicios, ¿verdad? Así que podemos quedar aquí por hoy. Nos vemos la próxima semana.